Saludos a todos, mi nombre es Kelvin de Tejada Meléndez y el tema que voy a estar desarrollando es el uso de la evaluación de la personalidad en las decisiones de empleo bajo el curso de Psicología 570, Pruebas y Medidas. Partimos con la personalidad. De acuerdo con Cohen, es un conjunto único de rasgos psicológicos que es relativamente estable con el tiempo. Esto puede diferir en los individuos de acuerdo con los valores, intereses, actitudes, cosmovisión, aculturación, sentido del humor, cognitivo y conductual, estilos y estados de la personalidad. Para Piaget, la personalidad se desarrolla a través de la interacción del individuo con su entorno y que está estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo. En el caso de Freud, mi autor favorito, by the way, la personalidad se compone de tres estructuras principales: el ello, el yo y el superyo. Estas estructuras interactúan entre sí y determinan el comportamiento y las características de una persona. Ahora, entrando en la evaluación de la personalidad, la misma se delimita en la valoración en función de pensamientos, comportamientos, desenvolvimiento, creencias, entre otros, que tienen que ver con los rasgos, conocidos como los 5 grandes rasgos, los cuales son la apertura a la experiencia, la conciencia, la extroversión, la amabilidad y el neurotismo. Estos rasgos suelen evaluarse mediante cuestionarios específicos como el inventario de personalidad NEO, revisado, o el inventario de 5 factores ICF, que se basan en modelos teóricos de la personalidad, como el modelo de los 5 grandes o Big Five, o en su efecto desde la interacción y observación del individuo. Por otro lado, tenemos los tipos, que consiste en la personalidad, de acuerdo con John Holland, son los artísticos, el emprendedor, el investigativo, social, realista o convencional. Sin embargo, en una valoración ampliada de esta, tenemos la tipología de los temperamentos de Hipócrates. En la misma, Hipócrates propuso 4 tipos de temperamentos básicos, que consiste en el sanguíneo, optimista y sociable; el colérico, que es el volátil y el activo; melancólico, que es el introvertido y reflexivo; y flemático, que consiste en que es tranquilo y sereno, que ese es el más pasivo. También tenemos la teoría de los tipos psicológicos de Carl Jung. En la misma, propuso la existencia de 2 actitudes principales: la introversión y extraversión, y 4 funciones psicológicas, que sería el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, combinadas para formar 8 tipos psicológicos básicos. Otro punto importante es la clasificación de los temperamentos de Kelsey. Basándose en la teoría de Jung, propuso una clasificación de los temperamentos en 4 categorías:
Número 1, los guardianes. Número 2, los idealistas. Los racionalistas. Y número 4, los artesanos. Y por último nos encontramos con el modelo de los 5 grandes, como mencioné al principio, los Big Five. Este modelo de personalidad clasifica a las personas en 5 dimensiones principales, que serían la extraversión, el neuroticismo, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Estas son solo algunas de las tipologías de la personalidad más conocidas, y cada una tiene sus propias características y enfoques. Es importante tener en cuenta la personalidad. Es bien compleja y multifacética, y que ninguna tipología puede capturar completamente la riqueza y diversidad de la personalidad humana. Otro aspecto sería los estados. Los estados de la personalidad, que se refieren a las variaciones temporales en los rasgos de la personalidad de un individuo, a diferencia de los rasgos de la personalidad, que son características relativamente estables a lo largo del tiempo. Los estados de la personalidad son más transitorios y pueden ser influenciados por factores como el estado de ánimo, el estrés, las experiencias recientes o el entorno que se encuentra en ese momento la persona, ¿verdad? Ahora pasamos a un punto importante: los principios básicos de medición. La medición de la personalidad es un proceso complejo que implica la evaluación de varios aspectos de la personalidad de un individuo. Algunos de los principios básicos que guían la medición de la personalidad incluyen: número 1, la fiabilidad, que es la medida que debe ser consistente y confiable. Esto significa que debe producir resultados similares en diferentes momentos y bajo diferentes condiciones. Número 2, validez. La medida debe medir lo que pretende medir. Debe estar respaldada por evidencia empírica que demuestre que está evaluando con precisión los rasgos de la personalidad que se supone que evalúe. Número 3, la estandarización. El proceso de medición debe ser procedimiento estándar para garantizar que los resultados sean comparables entre diferentes individuos y contextos. Número 4, objetividad. La medida debe ser lo más objetiva posible, evitando los sesgos o interpretaciones subjetivas por parte del evaluador, ¿verdad? El evaluador tiene que ser bien objetivo. Número 5, relevancia. La medida debe ser relevante para el propósito de la evaluación. Debe estar diseñada para evaluar los rasgos de la personalidad que son pertinentes para la situación o contexto específico. Número 6, la sensibilidad. La medida debe ser sensible para detectar diferencias significativas en los rasgos de la personalidad entre los individuos. Ahora pasamos a los factores influyentes en la evaluación de la personalidad, los cuales pueden ser influenciados por varios factores que pueden afectar la validez y la confiabilidad de los resultados. Algunos de estos factores incluyen: número 1, el sesgo del evaluador. El sesgo del evaluador puede influir en la interpretación de los resultados
de la evaluación. Los evaluadores pueden tener prejuicios o expectativas que afecten la forma en que interpretan las respuestas de los individuos. Número 2. Contexto de la evaluación. El contexto en el que se lleva a cabo la evaluación también puede influir en los resultados. Por ejemplo, las respuestas de un individuo pueden variar dependiendo si se siente cómodo o nervioso en el turno de la evaluación. Eso es bien importante. Número 3. Autoinformes. Las evaluaciones basadas en autoinformes pueden verse afectadas por la honestidad y la precisión de la respuesta de los individuos. Algunas personas pueden distorsionar su respuesta para dar una impresión más favorable de sí mismo. Eso es exagerando cuando le preguntan algo, ¿verdad? Y tienden a exagerar, pues ahí se perjudica un poco. Número 4. El efecto del observador. El comportamiento de los individuos puede variar en función de si se saben que están siendo observados, lo que puede afectar la precisión de la evaluación. Número 5. Variables situacionales. Las respuestas de los individuos pueden variar en función de las circunstancias o el estado de ánimo que se encuentra en el momento de la evaluación, lo que puede afectar la consistencia de los resultados. Número 6. Cultura y contexto sociocultural. Los rasgos de la personalidad pueden manifestarse de manera diferente en diferentes culturas, lo que puede afectar la interpretación de los resultados de la evaluación. Es importante tener en cuenta estos factores al llevar a cabo las evaluaciones de personalidad para asegurar que los resultados sean válidos y confiables. Ahora entrando a la evaluación de las decisiones de empleo. La evaluación de la personalidad se utiliza a menudo en el ámbito laboral como parte del proceso de selección y toma de decisiones de empleo. Algunas formas comunes en que se utiliza la evaluación de la personalidad en las decisiones de empleo incluyen: número 1. Selección de personal. En las mismas, las empresas pueden utilizar pruebas de personalidad para evaluar la idoneidad de los candidatos para un puesto específico. Por ejemplo, pueden buscar candidatos con altos niveles de responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo para un puesto de liderazgo. Número 2. Desarrollo profesional. En estas evaluaciones de la personalidad también se utilizan para identificar áreas de fortaleza y debilidad en los empleados actuales, lo que puede ayudar a diseñar programas de desarrollo profesional y capacitación. Número 3. Tenemos la gestión de rendimiento. Al comprender la personalidad de los empleados, los gerentes pueden adaptar un estilo de gestión para motivar y apoyar mejor a su equipo. Número 4. Evaluación de la cultura organizacional. Evaluaciones de la personalidad también pueden ayudar a evaluar la idoneidad de un candidato para adaptarse a la cultura organizacional de una empresa. Es importante tener en cuenta que el uso de la evaluación de la personalidad en las decisiones de empleo debe realizarse de manera ética y legal, y debe basarse en una comprensión clara de cómo se relaciona la personalidad con el desempeño laboral en el contexto específico de la empresa.
algo de suma importancia, ¿verdad? Las pruebas empleadas, las pruebas que se utilizan. Como tal, en la gestión humana empresarial, las pruebas de personalidad obviamente se utilizan para evaluar diversos aspectos de la personalidad de los empleados con el objetivo de tomar decisiones informadas sobre su selección, desarrollo y gestión. Algunas de las pruebas de personalidad más comunes utilizadas en la gestión humana empresarial incluyen Inventario de Personalidad NIO. Esta prueba evalúa 5 dimensiones principales de la personalidad, como por ejemplo el neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Se utiliza para ayudar a comprender la idoneidad de un individuo para roles específicos y su ajuste con la cultura organizacional. Número 2. Tenemos el inventario de 5 factores, similar al NIO, pero también evalúa los 5 grandes rasgos de personalidad. Se utiliza para evaluar la idoneidad de los candidatos para roles específicos y para identificar áreas de fortaleza y desarrollo para los empleados actuales. Número 3 tenemos el 16PF, 16 factores de la personalidad. Esta prueba consiste o evalúa 16 rasgos de la personalidad, incluyendo la ansiedad, la sociabilidad, la independencia y la estabilidad emocional. Se utiliza para evaluar la idoneidad de los candidatos para roles específicos que se puede llevar en esa empresa y para el desarrollo profesional. Número 4. Las pruebas de valores personales. Estas pruebas evalúan los valores y creencias fundamentales de un individuo, lo que puede ayudar a comprender mejor sus motivaciones y preferencias en el trabajo. Número 5. Pruebas de habilidades de liderazgo. Estas pruebas evalúan las habilidades y características asociadas con el liderazgo efectivo, con el liderazgo como la inteligencia emocional, la capacidad de toma de decisiones y la habilidad para motivar a otros. Es importante utilizar estas pruebas de manera ética y profesional, asegurándose de que se utilicen de manera justa y equitativa en el proceso de gestión humana empresarial. La importancia y aplicación de resultados. Otro punto bien importante es el estudio de la personalidad, que es fundamental en la gestión humana empresarial porque ayuda a comprender mejor a los empleados. De esa manera los empleados pues se van a sentir más confort, más cómodos en el lugar de trabajo, ¿verdad? Lo que a su vez permite tomar decisiones más informadas y efectivas en la selección, desarrollo y gestión del personal, destacando, número 1, selección de personal competente, oportuno y estratégico para un mejor rendimiento y productividad. Número 2, diseño de modelos de gestión, planes de desarrollo y formación adecuados a las personalidades presentes. Número 3, mejorar la cultura organizacional, estimulando a las personalidades hacia la apropiación de la empresa como unidad social. Número 4, fomentar el trabajo en equipo desde el reconocimiento de las personalidades, capacidades, fortalezas y debilidades en pro de gestionar equipos potenciales.
Número 5. Diseñar espacios de trabajo acordes con las personalidades presentes en función de estimular la integración, el desarrollo personal, la transformación y sostenibilidad en la disminución de conflictos y el trabajo integral y colaborativo. Espero que haya sido de su agrado mi